Tigo Business le da la bienvenida a este ciclo de conferencias para las pymes, un espacio donde buscamos desarrollar el conocimiento y potencializar cada una de nuestras ideas a ese camino de la digitalización y del mundo de la transformación digital. Definitivamente que estamos muy contentos por ser parte de este movimiento, el cual busca brindarle a los gerentes, emprendedores, a todos los profesionales en distintas gamas y verticales de negocio, llevar a cabo esa transformación y ese gran paso al cambio de sus negocios. Y bueno, hoy es un día muy especial porque continuamos con este gran compromiso de poder llevar a cabo la transformación de negocios a través del conocimiento, esta democratización del conocimiento que puede llegar a todos a través de cada charla, de cada conferencia que damos a través de nuestra plataforma, que conectamos diferentes países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y El Salvador. Definitivamente que para Tigo Business es un gran orgullo poder contar con la participación de cada uno de ustedes, y estando unidos creemos que vamos a llegar mucho más lejos a través de la evolución y el desarrollo de los negocios y de cada uno de los emprendimientos. Sin más preámbulos, nos gustaría dar inicio en esta mañana a un tema muy particular y muy conocidos por algunos, pero también desconocidos por algunos, y que definitivamente con nuestro partner Stactium, es nuestro partner de hoy, que nos acompaña Verónica Sánchez, con el tema comunicación persuasiva y empática en entornos digitales. Sin duda sabemos que uno de los pilares fundamentales de poder llegar a nuestros clientes, transformar a través de nuestros productos y servicios y de todo este ecosistema digital es la comunicación, y hacerlo de la manera mucho más relevante e intencionalmente posible. Así que bueno, Verónica es consultora, conferencista de gestión de marca personal y sus habilidades de comunicación, egresada de la única especialización de branding, en este caso de marca personal, en el mundo, una universidad pues ubicada en España, y es docente actualmente en Bogotá, Colombia, lo cual pues la potencializa a través del mercado de la educación, llevando a ese desarrollo de conocimiento para el medio de comunicación y marca personal a muchas personas. Yo sé que este tema va a ayudar a muchos de sus negocios y al liderazgo de esta cultura de negocios y de emprendimiento que nos acompaña hoy en día, y la evolución que hemos tenido a través del mundo digital para llegar a muchas más personas. Sin duda sé que Verónica con este tema va a poder colaborarles, así que adelante. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo continúo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Cable Onda, Tigo en diferentes países, y a ustedes que se conectan el día de hoy para seguir aprendiendo. Sé que vienen de una serie de 2 experiencias previas donde aprendieron nuevas herramientas para poder seguir capitalizando y seguir reinventándonos, palabra que todos hemos escuchado muchísimo con estos nuevos retos que estamos teniendo desde los últimos meses. Sin embargo, el día de hoy no solamente vamos a ver, vamos a entender o vamos a aprender, porque ya sé que han tenido esas experiencias de aprendizaje con respecto a plataformas digitales, a herramientas digitales, sino ahora vamos a ver cómo podemos capitalizar y cómo podemos utilizar esas herramientas a nuestro favor, y sobre todo a favor de nuestros clientes. ¿Para qué? Para poder conectar con nuestros clientes, para poder cautivar su atención y su interés de forma genuina, y poder comenzar a construir vínculos genuinos, vínculos significativos que te permitan a ti lograr ese propósito que ya tienes, y comenzar a mostrarle a tu cliente de una forma relevante, de una forma asertiva, realmente lo que tienes para él, realmente esas soluciones que tienes para ellos, y que ellos realmente lo perciban. Y es que nos hemos dado cuenta que si bien es cierto que tenemos muchísimas herramientas que nos permiten seguir conectándonos con ellos, seguir vendiéndoles a nuestros clientes a través de distintos canales de comunicación digitales y remotos, también es cierto que la forma como aprendemos a través de canales digitales y remotos es diferente. Por eso siempre digo que para las personas que son de ventas, para las personas que son del área de servicios, para las personas que están ofreciendo un producto y un servicio, es importante aprender
cómo aprendemos las personas. Y eso va a ser poderosísimo para ti porque vas a comenzar a entender cómo comunicarte de una forma asertiva y poder ser más asertivo, valga la redundancia, a la hora de comunicarte y de conectarte con tu cliente. Así que bueno, vamos a comenzar y mostrándote de una vez qué es lo que vas a aprender a través de esta experiencia de aprendizaje del día de hoy. ¿Qué aprenderás de la comunicación, de la persuasión y comunicación empática en entornos digitales? Lo primero es, ¿qué es lo que incita a tus clientes a tomar las decisiones, determinadas decisiones, esas decisiones en las que tú quieres estar presente? Número 2, ¿cuáles son las verdaderas necesidades, anhelos y frustraciones de tus clientes para que aprendas a crear vínculos genuinos y significativos y para que puedas capitalizar justamente esa relación con el cliente? Y número 3, que es lo último que vamos a abordar y que nos va a permitir aterrizar lo que vamos a ver durante este espacio, el diseño de una comunicación relevante. ¿Cuáles son esos puntos importantes que tú necesitas tomar en cuenta a la hora de diseñar una comunicación que sea relevante para tus clientes a través de entornos digitales? Y aquí me quiero parar antes de seguir con esta palabra relevante, que creo que es uno de los objetivos principales tuyos y míos también a la hora de comunicarnos con nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque es que escuchamos últimamente mucho el tema de que hay que ser visibles en un entorno que está, y que tú lo sabes muy bien, donde hay una hiperinformación que muchas veces nos abruma y también abruma a tu cliente. Entonces, sin embargo, sí, es importante ser visibles, pero también es importante ser relevantes, porque hay muchas personas, hay muchas empresas que pueden ser muy visibles, pero no necesariamente están mostrando el valor que son capaces de aportar a su cliente. Y a veces no lo hacemos de forma consciente, generalmente lo hacemos de forma inconsciente, porque pensamos que lo que nosotros del otro lado del escritorio pensamos que es valor, pues así es como lo comunicamos y así es como lo vendemos. Sin embargo, vamos a entender cuáles son esas preguntas poderosas que debemos tener así anotadas en blanco y negro que nos van a permitir entender qué es relevancia y poder comenzar a diseñar comunicaciones que realmente sean relevantes. Es decir, que realmente conecten y hagan clic con el corazón y con la mente de tu cliente, con eso que anhela, con eso que desea y con esa frustración que quiere evitar o solucionar y que tú puedes estar allí. Así que estas son toda esta presentación va a estar guiada por estas 3 dimensiones de la persuasión y comunicación empática en entornos digitales. Así que vamos a entrar de una vez. Y una de las cosas importantes, uno de los mitos importantes que tenemos que comenzar a derribar, especialmente en esa comunicación que se lleva a cabo a través de entornos digitales y a través de entornos remotos, es justamente no solamente enfocarnos, generalmente nos enfocamos y nos desgastamos mucho en vender o ofrecer nuestros productos y servicios sin fomentar ningún vínculo. Es decir, abrimos una cuenta en Instagram, abrimos un fanpage en Facebook o abrimos en cualquier otra red social o una página web y comenzamos a vender, a ofrecer y no necesariamente ese espacio es para vender, sino para crear vínculos. Una vez que tú crees vínculos, y ya vamos a entender cómo crear esos vínculos, es que el cliente comienza a verte de una forma diferente, comienza a verte con interés, porque ve además que tú estás interesado de forma genuina en atender sus necesidades. Hay demasiadas personas en el mercado que pueden estar ofreciendo lo mismo que tú o algo que no tenga la misma calidad que lo que tú estás ofreciendo, pero se están vinculando con el cliente. Y eso, créeme, que marca la diferencia en ese relacionamiento y a la hora de tomar decisiones. Y ya vas a ver por qué, y lo vamos a ver en este primer punto con el que ya casi vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál es el gran reto a la hora de comunicarte a la hora de
de relacionarte con tu cliente, justamente eso, relacionarte y generar conversaciones en un entorno con exceso de ruido. Y cuando digo exceso de ruido, me refiero a lo que te dije anteriormente, a la hiperinformación, donde tu cliente se está sintiendo abrumado, donde está lleno de cualquier cantidad de ofrecimientos, de productos, de servicios, de contenidos, de webinars, de muchísima información, y tiene que tomar la decisión de, o sea, valdrá la pena invertir mi tiempo en escucharte, valdrá la pena invertir mi tiempo en aprender qué es lo que tú, en atenderte a ti y saber qué es lo que me estás ofreciendo, o paso y me voy con otra persona. Entonces, este es uno de los grandes retos, generar conversaciones. Cuando nosotros somos capaces de generar conversaciones a través de los distintos canales digitales, ahí es cuando podemos comenzar a capitalizar esas conversaciones y que se conviertan en negocios. ¿Por qué? Porque cuando se generan esas conversaciones a través de los canales digitales, quiere decir que realmente estás conectando con lo que anhela, con lo que le frustra, con lo que necesita tu cliente. Entonces, el gran objetivo es persuadir y vincularte genuinamente con tu cliente. Ahora sí, vamos con el cómo. ¿Cómo hacerlo? El punto número 1, como te decía al inicio, es importantísimo que tú entiendas cómo aprenden las personas, cómo aprende tu cliente. Porque cuando tú aprendes eso, comienzas a comunicarte de una forma diferente, incluso a vender de una forma diferente. Porque entiendes cuáles son esos periodos de atención más altos, cuál es el sesgo de atención, que es justamente eso, esos periodos de atención más altos, o cuáles son esos momentos donde el cliente se pierde y se desconecta, y no perdemos tiempo, y no le haces perder tiempo al cliente, que es uno de los recursos más importantes y que él más valora, especialmente en este momento. Entonces, vamos a entender qué es eso que, cómo aprende tu cliente y qué le genera esos impulsos, cuáles son esos impulsos que incitan a tus clientes a tomar determinadas decisiones. Y seguramente muchos de ustedes se darán cuenta de algunos errores que pueden estar cometiendo a la hora de comunicarse con el cliente y de comenzar a ofrecer esos productos y ese servicio que seguramente es muy valioso, pero que no necesariamente tu cliente está viendo de forma valiosa y de forma relevante. Y que no se está conectando, porque lo que buscamos es justamente esa conexión. Y cómo el cliente se conecta y cómo el cliente toma decisiones, es importante que tú entiendas, y vamos con esto rápidamente. Sin embargo, es importante que tengas la base, que tengas el contexto de cómo tu cliente toma decisiones. Entonces, ¿cuáles son los impulsos que incitan a tus clientes a tomar determinadas decisiones? Hay algo que muy probablemente has escuchado y es el cerebro triuno. Y el cerebro triuno, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por el neocórtex, por el límbico y por el reptiliano. Entonces, el neocórtex o neocortex es el cerebro racional, es el cerebro pensador, es el cerebro crítico. El límbico es el de las emociones, sentimientos, memorias y asociaciones. Y el reptiliano, presta atención acá, es el de los instintos, es el de los impulsos, es el del escape, el de temor, el de la falta de control y el de la sobrevivencia. O el encargado de tomar decisiones a la hora que siente que tiene que tomar decisiones para sobrevivir. ¿Qué hacemos generalmente? Generalmente, como nos enamoramos de nuestros productos y nuestros servicios, comenzamos a dar una gran cantidad de información con respecto a las características, a los atributos de ese producto y de ese servicio. Y resulta que cuando nosotros hablamos de características, cuando nosotros hablamos de atributos de nuestros productos y nuestros servicios, especialmente cuando lo hacemos de forma digital, que el periodo de atención es más corto, entonces le estamos hablando al cerebro racional, al pensador y el crítico. ¿Y qué pasa con eso? Ese no es el que toma las decisiones. ¿Cuál es el que toma las decisiones? El reptiliano. Es importante que llévate esta frase. Las personas, tus clientes, toman decisiones por razones emocionales y las justifican por razones lógicas. Toman decisiones por razones emocionales y las justifican por razones lógicas. Por más lógico que sintamos que somos nosotros, por más racionales, que podamos sentir que somos nosotros, tomamos decisiones por razones emocionales y las justificamos por razones lógicas. Y a mí siempre me gusta hacer una pregunta muy, muy sencilla
cuando estoy hablando justamente de esto. Y es que si llega una persona a ti a venderte un producto, un servicio que tú sabes que es muy bueno, que tú sabes que es un producto de buena calidad, pero esa persona no te genera confianza, ¿tú le compras? Generalmente la respuesta es no. Y lo mismo sucede con tu cliente. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a gestionar la confianza y es mucho más retador aprender a gestionar la confianza a través de ¿qué? A través de entornos digitales. ¿Por qué? Porque no tenemos ese contacto, porque no nos están viendo, lo que siempre nos han dicho, mirar a los ojos. Entonces, tenemos que comenzar a ver cuáles son los recursos que sí tenemos y que podemos gestionar a nuestro favor y a favor del cliente. ¿Para qué? Para justamente comenzar a fomentar esa confianza y esa conexión con nuestro cliente. Entonces, el 85% de la decisión de todo lo que compras en tu vida, de todo lo que compra tu cliente en su vida, es inconsciente y solo el 15% es de forma consciente. El cerebro que determina lo que compramos es el reptiliano y este toma la decisión con base a una sola cosa y es sobrevivir. Y probablemente piensas, a ver, sobrevivir, pero probablemente en tu caso, si, no sé, tienes un emprendimiento o tienes una pequeña empresa, una mediana empresa de alimentos o de no sé, o eres profesional de la salud, eres odontólogo, sentirías que sobrevivir es una palabra como muy exagerada con respecto al servicio o al producto que tú estás ofreciendo. Sin embargo, no es así. Por eso es importante que entendamos cómo aprenden las personas. ¿Y por qué no es así? Porque resulta que tu cliente quiere aliviar ciertas frustraciones. Entonces, cuando el reptiliano ve que hay una forma de aliviar esas frustraciones que está teniendo, que por ejemplo, si eres odontólogo, entonces, y eres ortodoncista, el reptiliano entiende que vas a poder, o sea, que una forma de sobrevivencia, por supuesto, es poder exponerte, es poder sentirte seguro a la hora de exponerte, y no lo estás haciendo porque no te sientes cómodo con tu sonrisa. Entonces, ahí está esa decisión de compra que se toma de forma impulsiva, porque es el que toma las decisiones de forma impulsiva, y tú la puedes capitalizar. Entonces, y una pregunta muy, muy, muy importante que quiero que te hagas a partir de hoy, cada vez que desarrolles, que diseñes la comunicación a tu cliente, es a quién le estás hablando. Al cerebro crítico, al cerebro racional, al lógico, o al reptiliano, que es el que toma las decisiones, al reptiliano que es al que tú le tienes que hablar y con el que tú te tienes que conectar. Y por eso es que escuchas en muchas ocasiones, y aquí lo vamos a ver y lo vamos a aterrizar, que tenemos que hablarles a las verdaderas necesidades de nuestros clientes. Entonces también tenemos que entender cuáles son esas verdaderas necesidades y no asumir cuáles son. Por eso es importante indagar. Entonces la pregunta que te vas a llevar a partir del día de hoy es: ¿tu comunicación se basa en las características de tu producto o en los beneficios que conectan con ese reptiliano? Y más adelante también vamos a poder entender cómo hablarle de beneficios a ese cliente, cómo hablarle de beneficios, entendiendo qué es beneficios para él. Porque como te dije al inicio, probablemente tú hablas también de beneficios, pero no necesariamente eso está causando el impacto que tú quieres generar, porque probablemente estás hablando de lo que tú consideras que son los beneficios, pero no necesariamente son los beneficios que tu cliente necesita o que para tu cliente son relevantes. Entonces, ahora sí, continuamos con el punto número 2. Una cosa importante, que no lo dije al inicio, generalmente lo digo al inicio: pueden hacer sus preguntas, David las va a leer, las va a compartir conmigo, y como son 3 dimensiones las que vamos a ver, al final de este punto 2 y al final del punto 3, que ya es la última parte de la conferencia, vamos a poder leer sus preguntas y poder compartir y poder contestar y contestar la mayor parte de esas preguntas que nos permita el tiempo. Entonces, los verdaderos anhelos, vamos ahora sí a entender qué es eso de los verdaderos anhelos y frustraciones de tus clientes, que te va a permitir a ti lograr desarrollar, lograr fomentar esos vínculos significativos y entender por qué deben ser significativos. ¿Qué significa? Y significativo, tú
lo puedes asumir qué significa y es justamente eso, que tenga un significado, pero un significado relevante ¿para quién? Para tu cliente, una vez más, o ese potencial cliente al que tú quieres cautivar, al que tú quieres enamorar y quieres que te compre, porque al final eso es lo que queremos, esa transacción, pero no hay una transacción si previamente no hay una relación. Entonces, aquí te lo voy a mostrar a través de dos formas. La primera es a través de la teoría de Prochaska y Di Clemente, y es algo que es un modelo que ellos desarrollaron que se llama el modelo de los estadios del cambio y su aporte a la segmentación y comunicación. Y es un modelo que me encanta siempre incluirlo cuando hablamos de comunicación empática y persuasiva, porque te permite también entender cuál es el estadio en el que está tu cliente y si realmente le estás hablando al cliente que está dispuesto a comprarte. Porque es que a veces también nos desgastamos en esa comunicación porque estamos hablándole a un cliente que todavía no está preparado para comprarnos, que todavía no está preparado para tomar la decisión de comprarnos. Entonces ahí es cuando comenzamos a frustrarnos porque no sabemos realmente ya qué hacer. O sea, ya he compartido beneficios, ya he mostrado todo lo que mi producto y mi servicio puede hacer por el cliente, cómo puede sanar esas frustraciones, cómo puede generarle alegrías, cómo puede acercarse a sus anhelos, pero probablemente tu cliente probablemente el problema esté en la segmentación, es decir, a la hora de elegir cuál es ese nicho, cuál es ese grupo de clientes a los que tú vas a comenzar a enamorar, a cautivar y a conectar. Entonces, para que entres en contexto de cuál es este modelo de los estadios de cambio, Prochaska y Di Clemente, en su modelo de los estadios de cambio, identificaron 6 etapas que simbolizan 6 realidades por las que cualquier persona pasa en un proceso de cambio. Y recuerda que cuando un cliente va a comprar un producto y un servicio, ahí va a ocurrir una pequeña transformación o una gran transformación. Entonces, porque va a poder cambiar o va a pasar de un punto A a un punto B con ese producto o ese servicio. Entonces, siempre hay un cambio. Entonces, este modelo que inicialmente se planteó en el contexto del tabaquismo, se ha demostrado que puede ser constante en cualquier tipo de proceso de cambio de un problema. ¿Y qué es lo que haces tú? Solucionar algún problema. Entonces, ¿cuáles son esos esos 6 estadios? El primero es el de precontemplación. ¿Y cuál es el estadio? ¿Qué significa el estadio de precontemplación? Es ese momento en el que tu cliente no sabe ni siquiera que tiene un problema. O sea, es el cliente que ni siquiera ha tomado, ni siquiera ha pensado, ni siquiera se le ha ocurrido pensar en un producto o un servicio como el tuyo o en que necesita solucionar un problema o que necesita solucionar una situación porque es que no está consciente de ese problema, no está consciente de esa frustración o de ese anhelo. Entonces, ese es el estadio de precontemplación. El segundo estadio es el estadio de contemplación. ¿Y qué quiere decir este estadio de contemplación? Es un momento de ambivalencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el momento donde tu cliente ya es consciente de que sí tiene un problema, de que sí tiene una frustración, de que sí tiene un anhelo, de que sí tiene una necesidad, pero siente, a ver, toda la vida he vivido de esta forma y puedo seguir así. Entonces, es un momento de ambivalencia donde sí veo que puede existir una necesidad, pero no veo tampoco la necesidad de encontrar una solución para eso que estoy sintiendo. Entonces, el de contemplación es el momento de ambivalencia. Ahora, presta atención y están en naranja porque son los momentos donde tú entras, el momento donde entrar y donde hacerte visible, hacerte presente, realmente va a tener relevancia para tu cliente y no vas a estar perdiendo el tiempo, ni haciéndole perder el tiempo, porque incluso para ese cliente que te escucha a ti, que está en el estadio de precontemplación o de contemplación, siente que está perdiendo el tiempo porque es que no ve el valor de tu producto o tu servicio, porque es que no siente que tenga que solucionar un problema o acercarse a una alegría. Entonces, es el primer estadio donde tenemos que estar nosotros presentes, es el que se llama el estadio de preparación.
Y es en el que el cliente ya toma la decisión de que definitivamente sí tiene que hacer algo por esa frustración que está viviendo, por ese anhelo que está sintiendo, por esa necesidad de la que ya se dio cuenta. Entonces, es la etapa de preparación y es donde tú comienzas a hacerte presente. ¿Y cómo te haces presente aquí? O sea, que estamos hablando desde el marco de la comunicación en entornos digitales. Pues comienzas a hablarles directamente esas necesidades. Comienza a hablarle directamente lo que está sintiendo tu cliente. Es decir, tú haces una publicación, por ejemplo, en las redes sociales y en vez de hablar, porque ya sabemos que no hay que hablar de las características y los beneficios, de las características y los atributos de tu producto y tu servicio, sino comenzar a hablar de los beneficios, pero hablas de los beneficios conectando con esa necesidad. Es decir, vamos una vez más con el ejemplo del ortodoncista. ¿Qué siente esa persona que necesita ortodoncia? Esa persona se está escondiendo, esa persona no se está exponiendo, no está sonriendo, esa persona que probablemente es extrovertida comienza a ser introvertida porque no se siente segura. Entonces, cuando tú le hablas a eso que él está sintiendo, comienza la magia, porque comienzas a hablarle a justamente lo que él está sintiendo y comienzas a conectar. Y ahí es cuando comienzas a ser relevante. Entonces, este es el estadio de preparación. Luego está el estadio de acción. Y ese es ese cliente que ya tiene la cartera abierta, el monedero abierto y dice ya, listo. O sea, lo que es ese cliente que comienza a buscarte o que comienza a buscar varios proveedores, varias personas que puedan proveerle el mismo producto o servicio que está buscando y que además ya ha investigado cuáles son los que tienen, cuáles son esos productos o servicios cuyos beneficios conecten más con lo que él siente que necesita. Entonces ese cliente que más que estar preparado, ya está listo para tomar la decisión. Y allí es donde también tú debes estar listo. Y por último, creciendo, por último, en estas etapas de cambio, aunque hay un sexto estadio que ya vamos a ver, es el de mantenimiento, que en muchos de los casos de ustedes también es ese cliente en el que al que tú puedes abordar y con quien probablemente tu producto o tu servicio también va a solucionarlo o lo va a ayudar a mantenerse en mantener esa solución que ya obtuvo. Una vez más, vamos con el mismo ejemplo para que sigamos conectando el mismo ejemplo del ortodoncista. A ver, ya me hice la ortodoncia, entonces ya me quitaron la ortodoncia y entonces es ahora estar pendiente de ese paciente, los próximos años de ese paciente que son claves para que no haya movimiento en sus dientes, que tiene que utilizar los aparatos, los movibles, no me sé muy bien el nombre correcto. Entonces, ¿cómo hacer para que esa etapa de mantenimiento el cliente no venga algo a frustrarlo y exista una recaída o haya una recaída? Donde, sin embargo, tú también puedes estar presente en la recaída. A veces vendemos productos solamente para las personas que están en esa etapa de recaída. Ojo, que es normal, en muchos casos es normal esa etapa de recaída. De hecho, también en muchos casos, estos modelos de los estadios de cambio se ven en forma circular porque a veces tenemos que pasar varias veces por este mismo modelo de los estadios de cambio hasta ya no llegar a la recaída. Entonces, y eso depende también de la evolución de tu cliente, del estado de la evolución de conciencia de tu cliente, y tú puedes ser parte de esa evolución de conciencia. ¿A través de qué? A través de la educación. O sea, si hay algo que te puede hacer a ti muy relevante a la hora de comunicarte con tu cliente, si hay algo que te puede hacer a ti muy visible y que te va a permitir a ti conectar con tu cliente, es educarlo. Es utilizar las plataformas digitales para educarlo. ¿Por qué? Porque el cliente siente que tú genuinamente le estás entregando valor porque quieres que pase a un estadio superior, porque quieres que pase a un estado superior, porque quieres que sienta que puede mantenerse en la etapa del mantenimiento de la solución por mucho tiempo y que él puede además hacerse cargo de eso. Entonces, tú puedes estar en todas estas etapas. Aquí la pregunta importante es, ¿a cuál cliente le estás hablando?
al de precontemplación, y probablemente eso es lo que te está generando frustración, al de contemplación, que aún todavía no está listo, o al de preparación, al de acción, mantenimiento, recaída. Incluso, también que puedes hacer a través de las plataformas digitales, a ese de contemplación, lo puedes ir trabajando, educando, entregando valores, que a veces es como decimos, a ver, pero es que utilizar las plataformas digitales para educar me hace perder muchísimo tiempo, porque yo lo que quiero es vender, pero resulta que cuando estás educando, cuando estás mostrándole qué puede hacer para pasar a una etapa de mayor bienestar o una mejor etapa en su vida, pues le estás permitiendo al cliente comenzar a prepararse y llegar a esa etapa de preparación. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo que sea más consciente de su situación y de lo que puede hacer por esa situación. Entonces, la educación jamás a través de las plataformas digitales será una pérdida de tiempo. Por eso es que escuchamos tanto, hay que entregar valor. Miren, hace poco me decía una amiga, pero yo escucho tanto eso de entregar valor que a veces no entiendo qué significa valor. Y es que el valor es justamente lo que acabamos de hablar, es entender en qué etapa está tu cliente y entender cómo tú desde lo que haces y desde el producto que ofreces y el servicio que ofreces puedes conectar con esa etapa. Y ahí es donde el cliente va a entender que eso es valor para él. Porque una vez más, muchas veces nos desgastamos en entregar valor, pero que el cliente no está percibiendo como tal. O estamos hablándole de, a ver, o sea, probablemente, una vez más, con el ejemplo del ortodoncista. A ver, te hablo, yo sé que te sientes inseguro, y resulta que la mayoría de mis clientes ya son mujeres de 40 años que están haciéndose ortodoncia por segunda vez, y son mujeres más bien más seguras, no son como los adolescentes que probablemente sean más inseguros y no sonrían. Entonces, probablemente no estamos conectando desde nuestro speech, desde nuestra comunicación con nuestro cliente o con nuestro potencial cliente, y lo perdemos, porque él no entiende que eso es valor para él, porque no es valioso para él, porque no conecta con él. Entonces, preguntas importantes que te deberías hacer a partir de este momento, y tómale foto a esto, para que cada vez que tú diseñes esa comunicación para tus clientes, te hagas esta pregunta y lo pases por ese tamiz, por ese filtro, es: ¿en qué etapa del modelo está mi cliente ideal? ¿Cómo puedo capitalizar cada una de las etapas? ¿Y en qué etapa quiero participar además? O sea, porque también tenemos que tomar esa decisión, es importante tomar esa decisión. ¿Qué harás diferente a partir de este momento? Y una vez más, no le vendas productos o servicios, véndele a la etapa que está viviendo tu cliente en este momento. Véndele a esa emoción que está viviendo tu cliente en este momento, en esa etapa. Véndele ese anhelo, véndele esa frustración, y créeme que va a comenzar a cambiar tu forma de relacionarte con tu cliente. No solamente tu visibilidad, sino esa conexión, porque el cliente comienza a sentir que definitivamente tú estás creando un vínculo genuino. Y eso es lo que se tiene que ver, un vínculo que sea genuino, porque es que no hay nada que nos moleste más. Y seguramente a ti también, poniéndote en la posición de cliente, y eso es un ejercicio que tenemos que hacer también constantemente. O sea, desde mi posición de cliente, ¿cómo me sentiría yo con esto? Y es que me estén abrumando con cualquier cantidad de información y que yo sienta que la otra persona lo que quiere es venderme y que no quiere realmente un beneficio genuino para mí. Por eso hablo de vínculos genuinos. Y créeme que tenemos la posibilidad de fomentar esos vínculos de forma genuina a través de las plataformas digitales. ¿Que es retador? Sí, pero es retador, ¿por qué? Porque hay cosas que probablemente no conocemos. Pero ahora que estamos metiendo todo esto en nuestra maleta de herramientas, cada vez que vamos a diseñar esas conversaciones, cada vez que vamos a diseñar esa comunicación, abrimos esa maleta de herramientas y comenzamos a sacar estas herramientas que nos pueden servir a la hora de comunicarnos. A ver, David, no sé si hasta este momento tenemos alguna pregunta. Claro que sí, claro que no sí. No he terminado todavía con la segunda parte, pero podemos aquí hacer un stop. Buenísimo. Bueno, te comento básicamente algunas de las preguntas que nos han llegado por acá. Mira, la primera de ellas tiene mucho que ver con la tercera pregunta que nos llegó, y es, voy a resumirla en una sola.
Adelante. ahora que las ventas han evolucionado con la tecnología y se ha dejado atrás el contacto físico, ¿cómo puedo llegar a mi cliente y persuadirlo? Eso lo correlaciono con la primera pregunta de Gabriela, que nos dice, personalmente he pedido a mis clientes tener reuniones virtuales porque el local de alquiler muchas veces, o sea, no se da el tiempo para concluir la reunión y solamente quieren el precio. O sea, ¿qué podemos hacer en este espacio donde quieren llevarlo ya al tema digital? Y la otra pregunta, pues, ¿cómo logro ya una vez que lo llevo a ese mundo digital y logro conseguir esas reuniones virtuales, cómo logro persuadirlo de manera virtual o digital? Listo. Bueno, a ver, justamente lo que vamos a ver ahorita es cuáles son esas necesidades y cómo vamos a poder comenzar a persuadir al cliente. Así que se los voy a mostrar y vamos a aterrizar, gracias David, vamos a aterrizarlo justamente viendo cuáles son las principales necesidades impulsivas de tu cliente, porque eso es lo que nos va a permitir construir algo que se llama el ángulo persuasivo. Y el ángulo persuasivo es eso que va a estar presente en la comunicación con nuestro cliente y nos va a permitir persuadir y comenzar a justamente cerrar esos espacios de venta. Entonces, si me permiten, voy a continuar porque con esto vamos a poder responder esas preguntas. Entonces, ¿cuáles son las principales necesidades? Escuchamos muchísimo la palabra necesidad. Es que hay que identificar cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Es que hay que ofrecer un producto, un servicio que atienda las necesidades de nuestros clientes. Y a veces no tenemos idea realmente de cuáles son esas necesidades. Y si no tenemos idea de cuáles son las principales necesidades que hacen que impulsan a la toma de decisiones de tus clientes, entonces también, entonces no vamos a ser capaces de persuadir y no vamos a ser capaces de diseñar una comunicación persuasiva. Entonces, algo importante que también quiero que quiero que te lleves muchas cosas, pero esto es vital. Los seres humanos, tú, incluso tú, como te acabo de decir, o sea, vamos a cambiarnos también del lado del escritorio y comenzar a vernos como clientes. Los seres humanos reaccionamos principalmente para acercarnos al placer o a la alegría o para evitar el dolor o la frustración. Reaccionamos principalmente para acercarnos al placer o a la alegría o para evitar el dolor o la frustración. Entonces, y se los voy a mostrar, ya no voy con el ejemplo ahorita del ortodoncista, sino con un ejemplo que es muy evidente con esto, y es la venta de seguros. ¿A qué apela la venta de seguros? ¿Acercarnos al placer o a la alegría o evitar el dolor o la frustración? Definitivamente lo segundo, evitar el dolor o la frustración. Cada vez que nos venden, ojo, y para eso también tenemos que reinventarnos y por supuesto, reinventarnos, más que reinventarnos, escuchar realmente al cliente a qué es lo que le teme, qué es lo que le produce dolor o qué es lo que le produce frustración. Entonces, generalmente, cuando nos venden un seguro, a esto es a lo que apelan. Y la pregunta aquí es, tu producto, tu servicio, ¿a qué es lo que apela? Acerca a tu cliente, como por ejemplo, viajes, una agencia de viajes, nos acerca al placer, nos acerca a la alegría, o para evitar el dolor o la frustración. Entonces, ¿a qué le temen? Primero tenemos que entender a qué le temen las personas, entendiendo esto, que estos son los dos detonadores más grandes a la hora de tomar decisiones. Uno, a no enterarse de alguna tendencia o ser el último en enterarse. Eso nos pasa mucho. No ser parte de un grupo, ser el primero, incluso ser el primero nos da miedo. O sea, esperamos que llegue otra persona, incluso a la hora hasta de preguntar. Esperamos que alguien más pregunte y luego lanzamos nuestra pregunta. Ser rechazado, le tenemos muchísimo temor al rechazo. Ser invisible, es decir, pasar por desapercibido. Exponernos también, que es todo lo contrario, nos da mucho temor. Ser juzgados, esto yo creo que es uno de los temores más grandes. Arriesgarnos, sentir que ya no es nuestro momento, o sea, sentir que ya perdimos el tren, sentirnos menos especial que otros, es decir, ver que otros tienen como unos dones especiales o unos dones más especiales que los de nosotros y muchas más cosas. Entonces,
porque es importante que reconozcamos esto, Gabriela, que hiciste esta pregunta, porque eso también te va a permitir ser más persuasivo. ¿Qué es lo que, o sea, con tu producto, tu servicio, Gabriela, y las personas que también hicieron esas preguntas o las que se hicieron esa pregunta y no lo escribieron, no lo compartieron, o sea, ¿a qué le está temiendo tu cliente en este momento? ¿En qué estadio está tu cliente y a qué le teme tu cliente? ¿O a qué se quiere acercar tu cliente? ¿Cuál es esa alegría con la que anhela, cuál es esa alegría con la que sueña y que tú puedes, con la que tú puedes conectar? Ahora bien, ahora sí vamos a ver cuáles son las principales necesidades impulsivas que te van a permitir, y aquí es donde comenzamos a entrar en persuasión, que te van a permitir construir ese ángulo persuasivo. Entonces, ya entendiendo, una vez más, me voy para atrás, entendiendo a qué le teme tu cliente, ahora vamos a entender qué es lo que anhela tu cliente. Estas son las principales necesidades impulsivas, o sea, las principales necesidades que detonan decisiones impulsivas. Entonces, anhela seguridad, anhela dinero, anhela protección, anhela control, anhela placer, quiere dominación, quiere felicidad, quiere reproducción, quiere fama e influencia, quiere trascendencia, quiere exploración, quiere ser parte de una tribu, quiere ser parte de un grupo específico. Estas son las, y tómenle foto a esta lámina, porque ya van a ver cómo comenzamos a construir ese ángulo persuasivo que nos va a permitir hacerlo presente en nuestra comunicación. Entonces, seguridad, dinero, protección, control, placer, dominación, felicidad, reproducción, fama, influencia, trascendencia, exploración y ser parte de una tribu. Estos son los principales detonadores de la persuasión. Los principales detonadores de la persuasión. ¿Por qué? Porque son justamente las principales necesidades impulsivas, las principales necesidades que detonan impulsos de compra, las principales necesidades que detonan impulsos de tomas de decisión y que es justamente donde tú quieres estar. Entonces, una vez y nosotros identificamos esto, siempre digo que tenemos que primero mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro, ¿por qué? Porque es que generalmente nos comunicamos desde las principales necesidades de nosotros como seres humanos, de nosotros como vendedores, de nosotros como microempresarios, de nosotros como dueños o vendedores de ese producto y de ese servicio. Y no necesariamente esas son las principales necesidades impulsivas de tu cliente. Entonces, por eso te hago esta pregunta. Primero identifica cuáles son tus 3 principales necesidades y comienza a ver si realmente toda la comunicación que tú desarrollas está enmarcada en esas 3 necesidades. Y luego, entonces, identifica cuáles son las 3 principales necesidades de tu cliente. Y a veces y muchas veces, no a veces, la mayoría de las veces me preguntan, a ver, pero ¿cómo yo lo valido? Preguntando, o sea, no hay una forma más sencilla que preguntar a ese cliente ideal, y el cliente ideal es ese cliente con el que tú has fluido, ese cliente que ha visto realmente el valor de tu producto o de tu servicio. Pregúntale realmente, y es ese cliente que tú quieres que se multiplique en muchos, porque tiene esa necesidad o ese anhelo o esa frustración a la que tú vas, con la que tú vas a conectar a la que tú vas a proveer o vas a aliviar. Entonces, pregúntale directamente a ese grupo de clientes, clientes ideales que hayas tenido, cuáles son esas principales necesidades que él tiene, qué es lo que quiere lograr. Y seguramente, si ya tú tienes más horas de vuelo, seguramente ya te has dado cuenta cuáles de estas 12 son esas 3 principales. ¿Y por qué te digo cuáles son esas 3 principales? Porque son las 3 que lo impulsan a tomar decisiones por lo general. Entonces, tienen que ser evidentes, deben ser evidentes en tu diseño de comunicación digital, en tu relacionamiento con el cliente. Tienen que estar presentes. Y cuando tú creas eso, es cuando creas el ángulo persuasivo, lo que te vengo diciendo desde hace un rato. Entonces, lo primero que debes hacer acá es define las 3 necesidades principales de tu cliente. Luego diseña una comunicación alineada a esas 3 necesidades, sé consistente y coherente con esas 3 necesidades y así estarás definiendo el ángulo persuasivo. Y vamos rápidamente, que ya vamos a la última fase, vamos rápidamente a tomar 3 hacia el azar. Por ejemplo, dinero,
dominación y fama e influencia, que están probablemente un poco alineadas. Entonces, tal vez tu producto o tu servicio le va a permitir a tu cliente tener más dinero, le va a permitir a tu cliente ser más dominante en el espacio en el que se desarrolla y le va a permitir a tu cliente ser más influyente y aumentar su fama. Entonces, siempre, siempre, siempre que tú vayas a diseñar tu comunicación a través de entornos digitales, vas a hacer visible estos 3 ángulos persuasivos. Vas a hacer visible estas 3 necesidades impulsivas desde diferentes temas, porque puedes hablar de diferentes temas, pero siempre enmarcados en esto. Y esto te permite, además, a ti, esto te va a liberar. Y te va a liberar porque te va a permitir fluir en esa comunicación, porque es que a veces, y me ha pasado, nos paramos al frente del computador, nos sentamos al frente del computador y ya no sé qué más escribir y por dónde comenzar y por dónde hacerlo, por dónde seguir. Entonces ya esto te da el marco donde tú también puedes, a ver, lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy comunicando realmente está conectando con estos ángulos persuasivos, con este ángulo persuasivo, realmente está conectando con las principales necesidades impulsivas de mi cliente y allí es donde comienza la persuasión. Comienza la persuasión porque le estás hablando directamente a sus emociones, le estás hablando directamente a lo que detona su toma de decisión. Y eso es justamente persuasión. Persuasión porque, y hay algo que no dije al inicio y que es muy importante aquí aterrizar, y es que la persuasión, a diferencia de la manipulación, la persuasión es justamente un momento donde sí, definitivamente estoy conectando contigo porque sé lo que tú necesitas, porque sé lo que tú estás pensando en cuanto a tu situación, porque sé lo que tú estás anhelando, lo que te estás frustrando, y te estoy dando algo para que tú ganes y que yo también gane. Es mover a las personas a hacer una acción específica, que en este caso es la compra, pero, por supuesto, pero esa persona está ganando y tú también estás ganando. A diferencia de la manipulación, es cuando lo que nos interesa es salir ganando nosotros. Entonces, aquí yo, por supuesto, estoy asumiendo que tú lo vas a hacer de forma ética, que la información que tú vas a compartir cuando estés utilizando ese ángulo persuasivo es una información real, que cuando tú estés diciendo que vas a cubrir con esas necesidades impulsivas porque realmente vas a poder cubrir, o sea, estás en la capacidad de poder cubrir con esas necesidades persuasivas, impulsivas. Entonces allí es cuando comenzamos a diseñar una comunicación que realmente es persuasiva. Y una vez más es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Miren, un paréntesis acá, uno de los temas que yo abordo es el de hablar en público a través, o sea, de forma presencial y a través de entornos digitales. Y me he dado cuenta, antes yo utilizaba unos ángulos persuasivos que me di cuenta que no, un ángulo persuasivo que me di cuenta que realmente no estaba conectando con mi audiencia, entonces no había elegido bien cuáles eran esas necesidades impulsivas, esas principales necesidades impulsivas de mi cliente. Luego entendí realmente qué era lo que le estaba anhelando. Luego entendí también qué era lo que mi cliente lo que mi cliente siente, que es a lo que más le tiene temor. Y en el caso de mis clientes es a ser juzgados. O sea, ser juzgados a la hora de hablar en público, ser juzgados a la hora de hablar en público a través de entornos digitales. ¿Por quién? Por sus propios colegas. O sea, entonces, cuando yo entendí eso y cómo lo entendí indagando y preguntando, comenzó a cambiar por completo mi comunicación, comenzó a cambiar por completo la manera en cómo yo me vinculo con mi cliente y comenzó a cambiar por completo nuestro relacionamiento. Porque él sentía que yo realmente le estoy hablando lo que necesita y a lo que le frustra. Y a eso es lo que me refiero cuando te digo pregunta. Pregunta y habrán cosas como te acabo de decir y como me sucedió a mí, que tendrás que ir ajustando porque probablemente no te está dando los resultados que tú esperas. Sin embargo, esto es un ejercicio de ensayo y error, pero la única forma de hacerlo bien es lanzándose y llevarlo a la acción. Entonces, antes de entrar ahorita con el punto 3, tenemos más preguntas, David. Claro que sí. Mira, hay algunas preguntas que quería compartirte por acá.
nos preguntan específicamente sobre la vertical de domótica. Tiene que ver con todo lo que es tecnología dentro de la casa, automatización. Entonces nos indican, este es un producto que tiene que ver con mucha de la vertical de lujo, o sea, es un valor agregado o es un producto que normalmente no necesitas, pero que puede hacerte la vida más sencilla o más fácil. Entonces nos preguntan cómo hacer llegar una comunicación persuasiva para que este cliente, porque tiene precios elevados, estas cotizaciones, él pueda verse interesado por este tipo de producto que es totalmente fuera de una necesidad, sino más bien de un lujo. Claro, perfecto, gracias por eso. Y fíjense que aquí también estamos incluyendo las principales necesidades impulsivas, se incluyen ese tipo de necesidades que pueden conectar con las cosas que tienen que ver con el lujo. Es decir, con eso que no necesita tu cliente, pero que le puede dar que le puede dar placer, que le puede dar control. O sea, y entonces comienza también a entender, o sea, de repente ese cliente tuyo que toma esa decisión de compra de ese tipo de productos o ese tipo de servicios es un cliente que le gusta el control. Entonces le gusta el control con las personas, pero le gusta el control de todo lo que está a su alrededor. Entonces también hablar acerca del control, de la dominación, del placer, felicidad. Felicidad también, ¿por qué? Porque tenemos mayor comodidad. Entonces es entender el dinero. O sea, es el cliente para que no solamente que conecta con el dinero, sino hasta que quiere demostrar que realmente tiene dinero. Entonces, y nos pasa, lo escuchamos con muchas personas que muestran todo lo que tienen, entonces, y inclusive hasta comparten con nosotros hasta sin preguntarles cuánto les costó ese computador, cuánto les costó ese televisor, cuánto les costó ese teléfono. Entonces, porque el dinero es una necesidad impulsiva para él y tiene mucho valor para él. Entonces, es también encontrar incluso el de exploración. O sea, por ejemplo, conozco personas que tienen mi hermano tenía, no sé muy poco de esas cosas de tecnología, pero mi hermano tenía este aparatico que hacía que que la luz se apagara y se prendiera sola. Entonces, sé que mi hermano, el tema del dinero y el del control, para él, bueno, de repente el de control sí, no es una de sus principales necesidades impulsivas, pero la exploración sí lo es. Le encanta curiosear, le encantan las cosas diferentes. Entonces, probablemente esa sea una de las principales necesidades impulsivas de tu cliente con la que tú puedas conectar. O sea, comienza a preguntarte, ¿es ese tipo de cliente que es curioso? ¿Es ese tipo de cliente que le gusta explorar? ¿Es ese tipo de cliente que compra cosas diferentes porque justamente le gusta salirse de esa zona de confort y no lo busca nada más por confort, sino por explorar y curiosear? Es ese tipo de cliente que le gusta la tecnología, que le gusta el avance tecnológico y tiene que ver también con exploración. Entonces, aquí tienes diferentes necesidades impulsivas que podrían conectar con tu cliente. Lo importante es comenzar a validar. Y sí, si bien es cierto, no es una necesidad, pero una vez más nos estamos dando cuenta que no necesariamente le estábamos hablando a una necesidad real, le estamos hablando a una necesidad emocional. Y eso es importante que lo entendamos. Y ahí comenzamos también a quitarnos el peso de que, a ver, pero es que esto no lo necesita mi cliente, pero emocionalmente sí. Entonces, en tu caso, aún más, no, se trata de hablarle a las emociones de tus clientes y no solamente de las características de ese producto. ¿Alguna otra pregunta, David? Sí, hay otra pregunta más. Bueno, tenemos varias, pero vamos a contextualizar al menos dos acá que veo interesante. Una de ellas, la primera es la empatía en cuanto a la comunicación. Tiene que ver ahora con el post-huracán. Salimos del tema de post-COVID, que algunos países tuvieron reapertura y luego de esto pues viene la parte del post-huracán que también ha atentado con muchas regiones. ¿De qué manera debo en mi empresa manejar el lenguaje? ¿Me voy full a la crisis y tengo total empatía o simplemente, ok, toco un poco de la crisis o directamente sigo vendiendo o sigo comunicando lo que yo vendo y ofrezco porque necesito vender? ¿De qué manera puedo manejar esto? Súper interesante esa pregunta. Mira, te voy a dejar esta frase a la persona que hizo esa pregunta y seguramente muchas personas están en ese mismo contexto.
No siempre es tiempo para vender, pero siempre, siempre, siempre es tiempo para prospectar. No siempre es tiempo para vender, pero siempre es tiempo para prospectar. ¿Y cómo podemos prospectar en estos momentos, en esta etapa post-huracán y además también post-COVID? Pues educando al cliente, estando siempre presente, haciéndote visible desde la relevancia. Entonces, comunicacionalmente y digitalmente, tú estar presente allí, educando al cliente, sin dejar de compartir información que le permita entender, ser más consciente de su realidad, ser más consciente de que hay nuevas posibilidades de las que él se puede hacer cargo. Esa es una manera de prospectar y que probablemente en este momento, en estas próximas semanas, no vas a vender, pero bueno, ya viene Navidad y aun y cuando sea post huracán, emocionalmente, la Navidad también nos hace comenzar a ver todo con una perspectiva más positiva y diferente. Entonces también puedes capitalizarlo, pero este es un momento de seguir vinculado con tu cliente, seguir comunicándote con tu cliente, prospectando. Y eso se va a traducir en ventas más adelante. Entonces, no desaparecer, probablemente no vender, y eso sí también tiene que ver con el producto y servicio que tú estás ofreciendo y tiene que ver con la situación actual de tu cliente, entonces, y con tu criterio. Entonces, probablemente sientes que en este momento no es el momento ideal o en las próximas semanas no es el momento ideal para vender, pero no te desaparezcas. Siempre es tiempo para prospectar. Siempre es tiempo para seguir llamándolo, para estar pendiente, para mostrarle de forma genuina, y eso es empatía. Entender, y ya lo vamos a ver en otras palabras, que es empatía. Entender cuál es esa situación que está viviendo tu cliente y pregúntale también qué está viviendo en este momento, cómo se está sintiendo en ese momento, qué le está frustrando en este momento y ver cómo de alguna forma tú puedes conectar. Mira, hay algo que se llama los territorios de marca en la comunicación digital, y los territorios de marca son esos temas, esos territorios que tú puedes desarrollar, de los que tú puedes hablar y que no necesariamente estás vendiendo tu producto y que no necesariamente estás hablando de los beneficios de tu producto. Y te lo muestro de esta forma. Por ejemplo, la marca Dove o Dove de jabones, de cremas. Ellos hablan mucho de la seguridad de las mujeres, de la belleza real y de la autoconfianza. Entonces, fíjate que ahí no están hablando del producto per se, pero sí están hablando de territorios de marca, de temas que están alrededor de ese producto y están sobre todo alrededor de lo que anhela su cliente ideal, y hablan de eso. Entonces, tú puedes también definir cuáles son esos territorios de marca alrededor de tu producto y que conecten con tu cliente y que tú puedes desarrollar y hacerte visible. Entonces, bueno, ahora sí continuamos ya con la última dimensión de la comunicación empática, que nos va a permitir desarrollar una comunicación empática y persuasiva a través de entornos digitales, y que es el diseño de una comunicación relevante para tus clientes a través de estos entornos. Entonces, primero entender, siempre hemos escuchado que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, pero no te frustra, a mí sí me pasaba. O sea, yo muchas veces decía, pero es que ¿cómo me voy a poner en los zapatos de alguien en una situación que nunca he vivido? Sin embargo, yo siempre he sentido, para mí, o sea, la empatía es una habilidad, está considerada como una habilidad, pero para mí va más allá y yo siento que ya es un valor de vida. Entonces, siempre he sentido que he sido una persona que he ejercido la empatía o que he procurado ejercerla, pero no siempre he estado en los zapatos del otro. Entonces, ahora vamos a cambiar ese concepto, y es: la empatía es identificar y reconocer como legítimas las emociones de tu cliente sin juzgar ni imponer las tuyas. Es acompañarlo desde tus zapatos. No te tienes que poner en sus zapatos. Puedes acompañarlo desde tus zapatos, porque puedes tener valores diferentes, puedes tener una perspectiva diferente de la situación, puedes tener una emoción diferente, pero comienzas a entender, porque comenzamos a flexibilizarnos y a escuchar de forma genuina a nuestro cliente, escuchar de forma genuina lo que necesita, no decir, no, eso no es tan grave como lo que tú piensas, sino
si para él es grave, ok, aquí estoy yo para escucharte, aquí estoy yo para acompañarte y tengo estos productos y servicios que te pudieran ayudar a abordar esa situación que tú consideras que es grave. Entonces, no es minimizar lo que él siente, sino legitimar lo que él siente, aunque no sea lo que tú sientas. Esa es la verdadera empatía, esa es empatía. Entonces, eso también es liberador porque nos permite también ser auténticos a la hora de comunicarnos. Nos permite ser auténticos porque aunque tenemos valores o estamos viviendo una emoción diferente a la de nuestro cliente, le estamos dando valor y estamos reconociendo lo que él siente. Entonces eso es primordial a la hora de comunicarnos, especialmente de forma digital, porque no tenemos ese contacto uno a uno, porque no estamos cerca de ese cliente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar una comunicación empática y persuasiva? Ya hemos hablado de persuasión, ya hemos hablado de lo que le teme tu cliente y hemos hablado también de las principales necesidades que impulsan esa toma de decisión de tu cliente. Ahora vamos a comenzar a aterrizarlo. Entonces, primero, entender y definir cuáles son las principales necesidades de tu cliente. Segundo, qué anhela tu cliente, qué espera tu cliente. Tercero, a qué le teme tu cliente. Y allí, quedándome con estas últimas tres, hay una herramienta que es muy poderosa, que yo la utilizo muchísimo con mis clientes, con mis alumnos, y se llama el mapa de empatía. Muchos de ustedes probablemente lo conozcan. Y el mapa de empatía que te permite es un lienzo en blanco donde está de un lado está tu cliente, cuáles son las tareas que lleva a cabo tu cliente, qué le frustra a tu cliente y cuáles son las alegrías que quiere vivir tu cliente, y el otro cuadrante eres tú, es tu producto, es tu servicio. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios y cuáles son esas características que van a ayudar, que van a conectar directamente con las tareas que hace tu cliente? ¿Cuáles son esos aliviadores de frustración que tú puedes ofrecer y cuáles son esos generadores o creadores de alegría que tú puedes ofrecer? Y es un ejercicio bastante sencillo, pero muy poderoso, y que te va a permitir justamente en una sola imagen comenzar a diseñar esta comunicación empática y persuasiva con tu cliente. Entonces, ¿cuál es el ángulo persuasivo que usarás por cada producto y servicio? Puedes tener diferentes productos y servicios y cada uno puede tener un ángulo persuasivo porque cada uno está conectando con diferentes necesidades de tu cliente o incluso con diferentes clientes. Entonces, aquí, ¿cómo lo traducimos? ¿Qué vendes? Vendes seguridad, vendes libertad, vendes descanso, vendes reconocimiento, vendes fama, vendes estatus, en el caso de la pregunta que nos estaban haciendo de todos estos elementos tecnológicos para el hogar. Probablemente lo que estén vendiendo es libertad y estatus. Entonces, es entender realmente qué vendes. No vendes un producto o un servicio, vendes algo que va a conectar con una necesidad, con un anhelo o una frustración. Ya entendemos que las necesidades no son necesidades necesariamente tangibles, sino emocionales, y son las que detonan las decisiones. ¿Cuáles son las objeciones que debes eliminar con tu comunicación? Entonces, y esas objeciones que ya tú deberías tener también en blanco y negro. ¿Y cómo las vas a utilizar? Aquí hay una formulita que podemos utilizar. Ser específico con el beneficio. ¿Esta formulita cuál es? Beneficio más tiempo más destruir esa objeción más potente a la hora ya de vender. O sea, ¿cuál es el beneficio de tu producto? ¿En qué tiempo tu cliente va a ver que ese producto o servicio va a generar lo que él espera? Y de una vez destruir esa objeción más potente que tiene tu cliente. Esto para comenzar a diferenciarnos, porque si no vamos a hacer uno más comunicando que tenemos el mismo producto que otros y hablando de beneficios y de características y atributos que no va a conectar con tu cliente. Entonces, esto nos va a permitir comenzar a hacerlo de una forma diferente. Principios del copywriting, comenzar también a entrar en este tema del copywriting. ¿Qué es el copywriting? Es escritura persuasiva, es aprender a escribir de forma persuasiva. Hay muchísimas
formulitas así como la que acabo de compartirte contigo, te acabo de compartir, la de beneficio, tiempo y destrucción de la objeción más potente, muchísimas formulitas que vas a encontrar en Google, que vas a encontrar, sigue a Maider Tomacena en Instagram o en YouTube o en su página web que comparte muchas fórmulas, que comparte acerca del tema de copywriting de una manera magistral, espectacular, y que te va a permitir también entender cómo escribir, ya irnos a lo específico de la escritura de forma persuasiva. Y te vas a dar cuenta con Maider Tomacena, con el libro que leas o con la información que busques en Google, que te va a hablar de todo esto que te acabo de hablar, de las necesidades de tu cliente, de los anhelos de tu cliente, de las frustraciones de tu cliente, porque al fin y al cabo, esa persona que está detrás del computador, esa persona que está detrás del teléfono, es una persona que está sintiendo, es una persona que está anhelando, es una persona que necesita comenzar a cubrir eso que emocionalmente está sintiendo. Y tú estás en la capacidad de estar allí. Y cuando comenzamos a estar allí de una forma relevante, de una forma persuasiva, es cuando ocurre algo que yo llamo la empatía estratégica. ¿Y qué es la empatía estratégica? Es eso que te ha ocurrido a ti como cliente, que cuando lees algo o cuando escuchas o cuando ves el video de alguien que está vendiendo un producto, un servicio, pero comienza a describir exactamente lo que tú estás sintiendo. Y tú dices, ya va, esto es para mí, y sacas de una vez la cartera y estás desesperado por comprar. Eso es empatía estratégica, o sea, cuando tú sientes que te están hablando directamente a ti. Y sientes eso cuando tú sientes que esa persona logró leer y logró ver la radiografía de lo que tú estás sintiendo. Lo mismo pasa con tu cliente. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es empatía estratégica? Porque te ha pasado a ti, estoy seguro, que tú comienzas a ver quién a tu alrededor está sintiendo lo mismo que tú, ya tú encontraste esa solución y comienzas a recomendarlo. Y comienzas tú a hacer el ejercicio de segmentación y de prospección de esa persona que está vendiendo ese producto y ese servicio. Porque tú comienzas a llamar a tu amiga, a tu primo, a tu esposo, a la persona que esté a tu alrededor, que está sintiendo, que está viviendo la misma experiencia que tú, y le dices, mira, no hay nadie que pueda solucionar eso mejor que tal persona, porque esa persona supo leer lo que tú necesitas y lo que tú estás, sobre todo lo que tú estás sintiendo. Y tú estás en la capacidad de hacer lo mismo con tu cliente desde un diseño de comunicación asertivo, desde un diseño de comunicación que contemple todo esto que hemos hablado, desde un diseño de comunicación que realmente se vincule de forma genuina, porque lo más importante es que tiene que ser genuino. Ahora sí, entonces la pregunta que te hago yo antes de escuchar las preguntas las últimas preguntas que han compartido allí, si hay más preguntas porque ya vamos finalizando, ¿qué harás a partir de hoy para comenzar a cautivar a tu cliente? ¿Qué harás a partir de hoy para comenzar a diferenciarte de tu competencia? Porque ya entendiste que tú vas directamente a esas principales necesidades emocionales de tu cliente. ¿Qué harás a partir de hoy para comenzar a comunicarte y mostrar que realmente lo que tú tienes, lo que tú ofreces, es lo que va a poder cubrir esa necesidad, esa frustración o ese anhelo de tu cliente? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Así que bueno, los escucho. Te escucho, David, con las preguntas. Si hay más preguntas, si quieren comenzar a hacer preguntas, adelante. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo los puedo ayudar? Y aquí están nos podemos comunicar a través de estas vías, a través de mi Instagram o a través de mi correo electrónico. Si quieres más información, si tienes alguna pregunta que aquí no nos da tiempo de contestar, con todo el gusto del mundo lo haré. Bueno, creo que podemos finalizar con una pregunta más que me parece bastante interesante. Me gustaría compartírtela por acá. Dice, me pasa que he hecho campañas digitales en LinkedIn, Facebook y en redes sociales. Me genera muchos leads, pero lamentablemente no hay conversión en ventas. ¿Qué me puedes recomendar para agilizar o tener más relevancia en cuanto a la parte de la inversión que se realiza en redes sociales para pauta y la conversión entonces en clientes? Esta es básicamente la vertical de servicios en el caso de entrenamientos y consultorías. No sé si me escuchaste bien. Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Perfectamente, estamos en el mismo, estamos como en la misma área. Lo primero
es tener así en blanco y negro quién es tu cliente ideal. Y esto es una metodología, la de cliente ideal, y te vas a dar cuenta que es una forma de segmentación diferente a la que estamos acostumbrados a hacer. Generalmente las segmentaciones que estamos acostumbrados a hacer son a través de características demográficas. ¿Cuál es el sexo? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su estatus? En cambio, la del cliente ideal o el de buyer persona, que también es una metodología bastante interesante que utilizamos para esto y que es muy valiosa a la hora de comenzar a invertir a través de pauta, te va a permitir justamente aterrizar con preguntas muy concretas cuáles son los anhelos de tus clientes, cuáles son las frustraciones de tus clientes, qué es lo que está, cuál es ese cliente ideal con el que tú fluirías y qué va a recibir tu cliente al relacionarse contigo. ¿Por qué te lo digo? Porque probablemente el problema de ahí sea de raíz, es decir, probablemente a quienes estás prospectando no es ese cliente ideal que realmente necesita, o sea, probablemente va por curiosidad, por saber, pero no estás detonando la urgencia de solucionar lo que él está viviendo. Entonces es importante identificar cuál es tu cliente ideal y hacer una comunicación que detone esa urgencia de tu cliente en tomar acción. Y eso, por supuesto, es de una forma muy comunicacional. A ver, te voy a dar algunos tips que, además de definir bien tu cliente ideal, porque además, cuando tú pagas pauta y lo haces a través de Facebook, Facebook te permite comenzar a segmentar a través de intereses y nada más. Entonces, para no estar lanzando intereses que tú crees que son, es importante que tengas ya bien definido cuál es tu cliente ideal y cuáles son esas palabras claves que vas a poner allí en los intereses. Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que más llama la atención son los videos. Entonces, lanzarnos a hacer cosas diferentes, no sé si ya lo estás haciendo, a través de videos que tengan las letricas abajo, o sea, que tengan los subtítulos abajo, porque el 60% de las personas que ve las redes sociales lo ve en silencio. Entonces a veces hacemos videos maravillosos, pero no podemos subtítulos, no ponemos palabras allí, no ponemos todo escrito allí y estamos perdiendo a esa persona que nos está viendo y estamos perdiendo nuestros recursos. Entonces, eso, o sea, hay que detonar el sentido de urgencia. Y pregúntate justamente eso, si con lo que tú estás comunicando estás detonando ese sentido de urgencia y estás comunicando de forma clara lo que va a obtener para poder solucionar esa urgencia que generalmente es emocional. Excelente, excelente. De verdad que muchas gracias, Verónica, por toda esta información que nos has compartido. Definitivamente que ha sido de mucho provecho para cada uno de los profesionales, emprendedores y todos aquellos empresarios que pues buscan evolucionar a través del conocimiento y de este mundo digital el cual nos acompaña ahora y que hay que hacer mucho más intencionales, mucho más relevantes a la hora de comunicar. Definitivamente que gracias, y a todas las personas que hemos logrado conectar de Centroamérica y Suramérica a través de esta plataforma de Tigo Business que busca pues el crecimiento y la evolución de las pymes y de los emprendedores. Antes de finalizar, nos gustaría para poder mejorar nuestra plataforma y buscar mucho más temas relevantes y llegar hacia la evolución de esta transformación digital y digitalización de los negocios, conocer su opinión acerca de esta plataforma y del conocimiento que ha adquirido, por lo cual acá en la mano derecha en el chat va a tener lo que son una pequeña encuesta donde buscamos pues mejorar y optimizar mucho más nuestros recursos de comunicación, nuestros temas también que sean mucho más relevantes a su necesidad. Así que le invitamos a que pueda llenar esta encuesta. Y sin más, le agradecemos por todo este tiempo y el espacio que han tenido para dedicarse a buscar el conocimiento, a conectar con mucho más esa evolución y ese desarrollo que buscamos para todas las pymes y todos los negocios. Sin más, nos gustaría agradecer en esta mañana a Verónica Sánchez por todas las herramientas que nos ha brindado y a cada uno de ustedes que a través de esta plataforma se han conectado para poder buscar el conocimiento para sus negocios. Muchas gracias y hasta luego.